voy a ser honesto, voy a subir un solo capítulos, ya vi que cada capítulo dura 1 hora, así que, esto va a ser largo, empecemos. Capítulo 7 haciendo una declaración. A su alrededor, la gente descendía por la rampa metálica y se agolpaba en la plaza adoquinada de la academia, desplegándose con susurros murmurados y miradas asombradas, girándose para contemplar las hermosas vistas que tenían delante. Ella estaba menos impresionada, los tacones resonando suavemente contra la piedra mientras se dirigía a un bosquecillo tranquilo junto al sendero, permaneciendo oculta en la sombra. Academia Beacon, el punto en el que comenzaron las carreras de tanta gente. Para Blade Belladonna era un nuevo comienzo y una oportunidad de ser algo más de lo que había sido. Luchar contra los Grimm sería algo más fácil éticamente que lo que había enfrentado antes. No había dudas sobre si los Grimm tenían seres queridos en casa, nadie gritando o suplicando ser perdonado, nada de quedarse despierto por la noche con pesadillas de vidas de Grimm arruinadas. Seguramente esta sería una vida de la que no tendría que huir. Tenía que serlo. Lo será, suspiró, intentando desechar esas dudas dentro de ella. Todas las demás personas aquí estaban en la misma situación que ella, llegando a un nuevo hogar, nerviosas, solas. Había aprobado las pruebas, impresionado a los profesores, quizá el director había insinuado que sabía más de lo que ella estaba dispuesta a admitir, pero aceptó su solicitud de todos modos. La tela del odiado lazo arañaba sus delicadas orejas, apretándolas cuando querían moverse. No podía evitar algún espasmo ocasional, los músculos se suponía que debían usarse, esto era como tener un brazo siempre atado a la espalda. Con el tiempo empezaron a dolerle, por mucho que se acostumbrara. Un suspiro se le escapó de los labios, bajando la cabeza mientras resistía la tentación de rascarlos. Era solo una cosa más a la que tenía que acostumbrarse si quería hacerse pasar por una humana normal. Siempre estaría la privacidad de los baños para despejar sus oídos o darles un poco de aire fresco. No debería tener que ser así, gritó el protestante idealista interior. Sus ojos ámbar se cerraron con fuerza mientras lo ignoraba. No debería, pero lo era y quejarse no cambiaría nada. No había cambiado nada, pero tampoco la violencia. Se convertiría en una cazadora, ganaría habilidad, poder y, lo más importante, respeto. Y entonces, luego trabajaría para cambiar las cosas, para arreglarlo todo. Pero para lograr algo de eso necesitaba dejar atrás a la antigua Blade Belladonna. Algo que no debería ser demasiado difícil, ya que no había ni una sola persona en Beacon que conociera su pasado turbio, ni su verdadera identidad como miembro del abanico blanco. Disculpa, voy a vomitar. Una figura rubia pasó junto a ella, agachada junto a un cubo de basura mientras vomitaba y vomitaba, maldiciendo en voz alta algo sobre que las cosas nunca cambiaran. El olor acre del vómito le llegó a la nariz, incluso cuando los demás a su alrededor empezaron a alejarse con disgusto. Sin embargo, algo en ello la mantenía mirando. Una vaga sensación de familiaridad, mezclada con un deseo inusual de darle un puñetazo en la cara y decirle que se cubriera su... mejor dentro que fuera, suspiró el hombre rubio al rozar a su lado. Todo el lado izquierdo de la cara de Blake se contrajo, sus ojos se abrieron de par en par mientras su boca se abría. No. No es posible. ¿Podría estar equivocada? ¿Podría ser nada más que una invención de su imaginación? Lo sabría seguro si lo veía, si no, no iba a profundizar en esa línea de pensamiento. Quizás se equivocaba, los hombres rubios y ojos azules no eran nada raros. Además, había estado oscuro, con viento poderoso y combates rápidos para distraerla. ¿Pero y si lo fuera? Entonces esto solo va a funcionar mientras la gente no se dé cuenta de lo que soy, de lo que fui. Tenía que asegurarse. Fueron esos pensamientos los que la llevaron adelante, encogiendo los hombros mientras acechaba a su presa entre los árboles. El joven se mantuvo por los caminos pavimentados, serpenteando hacia el edificio central donde sin duda se celebraría el discurso de bienvenida. Se mantuvo en las sombras como siempre, serpenteando entre troncos gruesos mientras cruzaba la hierba blanda en casi un silencio. Su altura encajaba más o menos con su memoria, un poco más alta que ella, también más robusta la complexión de alguien que permitía un combate más directo que el que ella empleaba. No había considerado su nivel de forma física entonces, pero quizás eso se debía a sus desesperados intentos de no fijarse en nada incriminatorio. El hombre del tren había sido un civil, ¿no es así? Ahora que lo pensaba, ¿alguna vez lo había dicho? Podría haber elegido no luchar porque estaba desarmado, hizo como si fuera a enfrentarse a Adán, por muy tonto que hubiera sido.
Aún no era no suficiente para que ella decidiera si realmente era la misma persona. Maldita sea. ¿Y qué vas a hacer si lo es? Eso la hizo detenerse, conteniendo la respiración mientras consideraba ese vacío en sus planes. ¿Lo mataría? ¿Era hasta donde estaba dispuesta a llegar para proteger su secreto? Un buen comienzo para su nueva vida, donde iba a marcar la diferencia, simplemente empezar prácticamente asesinando a un inocente el primer día, todo porque pensaba que podría ser otra persona. No. No podía matarlo, no sería como Adam. Pero entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? Sobornos o chantajes eran las únicas opciones, y tenía una cantidad ridícula de gravamen a mano. Su ropa valía más que el contenido de su bolso. Frunció el ceño al imaginar usar esos para comprar su silencio, o más bien, lo que había debajo. Tampoco llegaría tan lejos, no era ese tipo de mujer. Pero era igual de improbable porque no tenía nada comprometedor sobre el tipo, aparte de que, si él era su pequeño polizón, le habían pillado teniendo sexo en una zona restringida. Y no sería divertido explicar eso a las autoridades, especialmente porque había estado allí para presenciarlo en un tren que había sido atacado tan convenientemente por terroristas faunos. Maldita sea, Beacon se suponía que era una carrera más fácil, ¿de dónde demonios había salido esto? Los ojos dorados se entrecerraron, el cuerpo girándose hacia un lado mientras soltaba un suspiro frustrado. Tenía que averiguar la verdad, fuera cual fuera. Todo esto podría ser pánico desperdiciado, paranoia y miedo persistente. Había una forma de saberlo con certeza. Jadeó el joven mientras lo arrastraban y lo estrellaban contra un árbol. Sus dedos se aferraron a su boca antes de que pudiera gritar, arrastrándolo un poco más lejos del camino por si alguien venía a investigar. Finalmente satisfecha, ella lo empujó contra la corteza de un roble, fijando sus ojos en los suyos. Había algo en esos orbes azules que la ponía nerviosa, tenían la sorpresa dentro, pero también había algo más, enterrado en esas profundidades. Parecía, aburrido, distante de alguna manera. No hagas ruido, susurró, no voy a hacerte daño. Se sintió estúpida incluso al decir eso, era cierto, no quería hacerle daño al tipo, pero ¿quién en su sano juicio iba a creer eso dada la situación actual? Voy a retirar la mano ahora, quiero que respondas a mi pregunta. ¿Me reconoces? Por supuesto, jadeó la rubia al soltarla. Los nudillos de Blake se pusieron blancos al oír esas palabras, Pauline, ¿verdad? Blake parpadeó, ese, no es mi nombre. Claro Samantha. Te parecías mucho a mí, hermana, sí, mi hermana Pauline. Te he confundido. Yo tampoco me llamo Samantha. Solo pudo observar cómo los ojos del hombre parecían apartarse de ella, riendo nerviosamente. Él, de verdad no la reconocía. ¿Se había equivocado de persona después de todo? ¿Y quiénes eran esas personas con las que la confundía? Claro, lo sabía. Bueno, cariño, solo quiero que sepas que me hago pruebas regularmente y estoy limpio, además siempre llevo protección. Así que lo que crees que pasó definitivamente no pasó por mi culpa. Por el amor de... No hemos tenido sexo, gruñó Blake, haciendo una mueca cuando instintivamente le estampó contra la corteza. ¿No lo hemos hecho? La simple incertidumbre en su rostro era realmente tentadora, quería clavarle el puño a través de ella. También confirmó que probablemente era el mismo chico del tren. Porque en realidad, había pillado al tipo teniendo sexo con una chica cualquiera en un contenedor de almacenamiento, de alguna manera, eso encajaba demasiado perfectamente con lo que estaba escuchando en ese momento. Entonces, ¿por qué has? Vaya. Tosió y apartó la mirada. ¿Qué? Los ojos de Blake se entrecerraron peligrosamente. Bueno, solo quiero decir que esto es bastante rápido, incluso para mí. Normalmente al menos tengo que coquetear un poco con las chicas primero, pero puedo entenderlo si te desesperas después de quedarte atascado en un bullat conmigo. Tengo ese efecto en las mujeres. De alguna manera, no se dio cuenta de que sus dedos se apretaban en su cuello. A pesar de eso, debió de cortar parte del oxígeno al cerebro. Por otro lado, quizá no tenía cerebro. Solo quiero mencionar que he aguantado fetiches bastante locos, pero a pesar de cómo parecía cuando aterrizamos, no soy de ningún tipo de juego con los vómitos. Luego, para su creciente rabia, la miró fijamente a los ojos, una mano subiendo para darle una palmada en el hombro. Lo siento, Christy, no estoy dispuesto a vomitar encima y luego hacer el amor contigo.
El sonido que hizo al volar por el aire, rompiendo algunas ramas antes de caer en un arbusto, fue uno de los más satisfactorios que había escuchado jamás. Además, había conseguido resistir las ganas de darle un puñetazo, lo cual era bueno. Se recuperaría de su pequeña sesión de vuelo asistido por lanzamientos, y quizá la próxima vez lo pensaría 2 veces antes de acusarla de algo así. ¿Estaba a salvo? No lo sabía, o no lo recordaba. Cualquiera de las dos cosas estaba bien. Beacon podría ser el nuevo comienzo que quería, el nuevo comienzo que merecía. Ya no sería conocida por lo que había sido, sino por lo que podía por... Una explosión desgarró sus pensamientos, hojas, ramitas y grava suelta cayendo por un lado de su cara mientras dos chicas discutían desde un lado. Sus ojos ámbar parpadearon mientras veía a la heredera de la SDC regañar a una niña pequeña. No, ya no era Blake, la fauno, no necesitaba reaccionar con animosidad instintiva. No iba a ir allí a menospreciar al niño de pelo blanco solo por diversión. Y... Vale, después de esto iba a ser un nuevo comienzo. Hay que querer a Beacon, gruñó Jaune desde su posición tumbada boca arriba, con las piernas apoyadas verticalmente sobre el tronco de un árbol contra el que había chocado. Una hoja cayó sobre la punta de su nariz, negándose a moverse por mucho que resoplara de ella. Las vibraciones que salían de su bolsillo apenas ayudaban, incluso cuando sacó el pergamino y aceptó la llamada. ¿Estás dormido? Jade resopló mientras le miraba desde arriba, o más bien, así era el ángulo en que sostenía el dispositivo, de modo que quedaba por encima de su rostro. Sé que eres vago y que quieres que te expulsen, pero esto es un poco demasiado, incluso para ti. No estoy durmiendo, Jaune apartó la hoja de su nariz con más fuerza de la estrictamente necesaria. Estoy tumbado boca arriba porque así caí después de que otro estudiante me atacara cruel e injustamente. En serio, ¿cómo iba a esperar que Blade de entre todas prácticamente lo secuestrara así? ¿Era una chica? Jade esperó a que él asintiera, entonces probablemente te lo merecías. Jaune cerró los ojos un segundo, soltando un suspiro, tú sé. Aún así, era mejor así. Mejor si Blake y cualquiera que estuviera relacionado con él tuviera motivos para querer mantenerse alejados de él. ¿Y qué tal en casa? ¿No deberías estar en clase? ¿No deberías? Él se encogió de hombros ante eso, las cosas aquí no están mal. Amber ya ha convertido tu habitación en una especie de sala de juegos, ha movido todas sus consolas para tener más espacio. Siguió adelante rápidamente. ¿Hubo al menos lágrimas esta mañana, llanto por su querido hermano? Si cuentas a Azel tropezando con unos libros que dejaste junto a tu cama y amenazando con castrarte, pues claro. Además, hemos encontrado tu reserva de novelas porno. El alijo de Coral, gruñó Jaune, no es mío, es de Coral. Y sí, sé que lo va a negar, añadió Jaune antes de que Jade pudiera interrumpir, está mintiendo. Con un bostezo cansado, se giró para colocar una mano debajo de él, levantándose mientras mantenía el pergamino extendido delante de él. ¿Pero los demás están bien? ¿Estamos todos bien? Jade puso los ojos en blanco, con pequeños destellos verdes brillando. Sabes que eres como el tercero más joven, no hace falta que preguntes si nos vamos a derrumbar en tu ausencia. Mamá está bien, papá está bien, Azel y yo faltamos a clase, todo está normal. ¿Qué vas a hacer hoy? No mucho, suspiró Jaune mientras se abría paso de nuevo a la acera principal, echando un vistazo rápido para asegurarse de que Blade realmente se había ido. La mayoría de la gente ya había llegado al auditorio. Tenemos un discurso y luego tenemos que quedarnos en el pasillo esta noche. La iniciación es por la mañana. ¿Vas a suspender eso o vas a intentar que te expulsen aún antes? Jade lucía una sonrisa arrogante, la imagen en el pergamino rebotando mientras reía. Estoy pensando en causar problemas hoy, solo como una pequeña bofetada para Ozpin, en realidad, pero si no, mañana intento fracasar. Si simplemente me niego a participar, tendrán que fallarme. Vas a deshonrar por completo el nombre Ark, ¿verdad? Sería infantil, especialmente así. Además, no necesitaba comportarse como un auténtico imbécil para ser expulsado, pero después de lo que Ozpin hizo el otro día, usando el destino de Jan sobre su cabeza así. Sí, voy a hacer que sufran. Me encanta. Hubo algo de ruido fuera de cámara antes de que Jade se girara de nuevo. Azel dice que le encanta, supongo que eso es mejor que mi simple amor. Ay, he pasado tu maldito mensaje, suéltalo. No me estoy burlando de ti, cálmate, estúpida. Jade. Lo siento, amigo. Tengo que eso duele zorra irme. Nos vemos luego.
Más tarde, suspiró Jaune, aunque la pantalla ya se había quedado en negro. Fue mientras lo guardaba de nuevo en el bolsillo del pantalón cuando notó la escena que tenía delante. O mejor dicho, la figura yacía tumbada de espaldas en medio del patio. Los ojos azules parpadearon tonto mientras la miraba, antes de soltar un breve suspiro. Lo siento, Ruby, se encogió de hombros, dándose la vuelta y alejándose. Esto es lo mejor. Jan, esto no es motivo de risa. Ruby gruñó mientras golpeaba con una mano el brazo de su hermana, intentando en vano que la chica no se riera. Me dejaste plantado y yo hice el ridículo. Sin mencionar que se había hecho una enemiga total, y el primer día, nada menos, eso no debería haber sido posible. Incluso para ella. Tranquilo, Rubes, cada error es una lección de la que aprender. Además, ¿que hay un poco de vergüenza? Como siempre, su hermana mayor no tenía ni una disculpa por ella, ni un ápice de remordimiento por haberla abandonado cruelmente en un lugar desconocido. No importaba que fuera tan desconocido para Jan como para ella era la hermana mayor y eso significaba que debía ayudar a Ruby. No, se apresura con sus amigos de Signal. Uf, no me había sentido tan humillado desde que acusé al director Ozpin de ser un pederasta. ¿No fue ayer? Preguntó el rubio. He tenido una mala semana, ¿está bien? Ruby estalló de nuevo, las manos volando en el aire mientras se desplomaba sobre la almohada. Dios mío, ¿y si mi mala suerte continúa, Jan? ¿Y si no hago amigos, y si muero en la iniciación, y si las galletas se consideran malas para mi salud? Buenas prioridades, la chica mayor puso los ojos en blanco. Además, una de esas es verdad y las otras dos probablemente no ocurrirán. Ruby se detuvo un largo momento, mirando a la chica con horror y boca abierta. Nunca voy a hacer amigos. Soltó al fin, desplomándose boca abajo. Me refería a la de las galletas. Jan se inclinó para darle una palmada en el hombro a la chica más pequeña. Mira, Ruby, estarás bien. Quiero decir, mírate la persona más joven que ha asistido a Beacon, y sí, lo sé, rodillas normales, añadió rápidamente antes de que Ruby pudiera hacerlo, pero aún así, eso tiene que contar para algo. Quiero decir, apenas puedo creer que mi mona hermanita esté en Beacon. Apenas puedo creer que mi hermana mayor casi no lo fue, gruñó la chica más pequeña contra la almohada, palabras que hicieron que Jan se echara hacia atrás con una expresión avergonzada. Ahora, te dije que no hablaras de eso. ¿No es algo que tu hermana mayor quiera que todo el mundo sepa? Tienes suerte de que no quisieran presentar cargos, suspiró Ruby, apartando la mirada de la chica mientras ésta reía nerviosa. Jan siempre se quedaba callada cuando preguntaban más sobre lo que le había pasado, pero confiaba en que ella supiera que era lo mejor. Al menos no era probable que empezara más peleas en medio de Beacon. No con la reprimenda épica que papá le había dado. Ruby lo había escuchado todo desde su habitación, a pesar de los auriculares, la música alta y 5 paredes entre ellas. Fue y también estaba oculta bajo sus piernas, la pobre temblando de terror. ¿Esperaba que estuviera bien con ellos fuera de la casa? Sí, qué suerte la mía. ¿Está ocultando algo? Ruby suspiró para sí misma mientras la chica mayor apartaba la mirada. Jan siempre pensó que era muy lista cuando decía mentiras, pero era demasiado expresiva para su propio bien. Incluso ahora, Ruby podía sentir la completa vergüenza que parecía recorrerla. No le gustaba ver a Jan así, me parecía tan fuera de personaje, tan equivocado. Oye, una distracción, exclamó Ruby señalando a la multitud, quiero decir, ¿qué crees que está haciendo ese tipo? Jan tarareó en señal de pregunta mientras seguía el dedo de Ruby, mirando hacia un chico rubio bastante anodino que parecía llevar una mochila enorme. Sin embargo, eso no fue lo que llamó su atención, ni tampoco los ojos de las 30 personas que le observaban. Más bien era que estaba sacando enormes cuerdas de dicha mochila, dejándolas en el suelo junto a unos clavos bastante grandes. También parecía un poco raro, casi fuera de lugar, con lo que honestamente parecía negro, pantalones formales y una camisa blanca. Sin embargo, no parecía molesto por haberse convertido en un espectáculo de espectadores, rebuscando en su mochila y colocando cosas en el centro del aula, incluso cuando los profesores empezaban a subir al escenario. Espera, susurró Jan, ese es el tipo con el que peleé en el club. ¿De verdad? Los ojos de Ruby se entrecerraron mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Este era el tipo que había luchado contra Jan hasta el empate? No parecía como Ruby se lo había imaginado. Es decir, no medía 2 metros y no estaba formado solo por músculo. Su hermana era dura. ¿Por qué no vas tú a hablar con él?
sugirió Ruby, sin dejar de notar cómo el rostro de Jan se torcía con una mezcla casi mareante de emociones. Prefiero no, Jan tartamudeó un momento antes de tomárselo a broma, además, es mejor dejar el pasado atrás, ¿no? Ruby no estaba convencida. No por lo que había dicho ni por la forma en que intentó fingir esa risa suya. Debían de estar ya en un universo paralelo donde era ella, Ruby Rose, quien sugería que fueran a hablar con alguien, mientras que Jan era de repente la que tenía miedo. Sin embargo, cualquier pensamiento de arreglarlo fue apartado cuando el director salió al escenario, golpeando la madera con su bastón mientras se dirigía al micrófono. Ruby se sonrojó al recordar su último encuentro, aunque él se rió y restó importancia al malentendido. Manteniéndose cerca de su hermana para que no se escapara, las dos se dirigieron a situarse entre la multitud ante el respetado hombre. Apenas pudo contener su emoción cuando el hombre golpeó el micrófono con un dedo. Este era el director de Beacon, el propio Ozpin. Si todos los cazadores eran geniales, entonces uno que era director de cazadores estaba definitivamente muy alto en la lista. Tampoco era tan aterrador como ese otro profesor que estaba a su lado. Permítanme ser breve. ¿Has viajado hoy en busca de saber? Un fuerte estruendo rompió el discurso del hombre, haciendo que Ruby se estremeciera mientras otros en la multitud se tapaban los oídos con dolor. Hubo algunos comentarios dispersos, pero con una tos el director volvió a poner las cosas en el tema. En busca de conocimiento. Perfeccionar tu oficio y adquirir nuevas habilidades. Y cuando terminéis, otro estruendoso sonido de metal golpeando piedra resonó por el salón, esta vez la gente de la multitud mirando alrededor para intentar averiguar qué era. Ruby maldijo su altura mientras se levantaba de un salto, intentando localizar el origen del ruido por encima de los hombros de todos. Jan colocó las manos bajo las axilas de la chica más pequeña, levantándola por encima de la multitud. Ruby apenas logró tragarse un grito indignado y las ganas de aullar de vergüenza, porque por fin pudo ver qué había causado todo el alboroto. Y cuando termines, una vez más sonó el ruido, Ruby observando con curiosidad morbosa cómo un mazo de madera golpeaba un clavo metálico, el sonido resonando mientras el metal mordía la piedra. Ese tipo de antes, clavar un clavo en el suelo macizo de mármol. Cuando tengas fin, el martillo golpeó de nuevo, justo en el momento en que el director intentó avanzar más. Algunas risas surgieron entre la multitud de estudiantes. Disculpe. El adolescente rubio miró hacia todos ellos, limpiándose la frente con el dorso de una mano. Perdona, ¿qué pasa? El director está intentando dar un discurso, no fue el hombre en cuestión quien respondió, sino la mujer rubia a su lado. Con la forma en que le fulminaba con la mirada, incluso Ruby sintió ganas de empezar a sudar. Pero quizá podríamos esperar pacientemente mientras vandalizas el pasillo de esta academia, ¿sería mejor? Dios, qué vergüenza, Ruby podía imaginar lo absolutamente mortificado que debía sentirse el chico. Sí, eso sería bastante útil en realidad. Perdona. Vale, esta vez definitivamente no era su imaginación. La temperatura realmente estaba bajando. Incluso el director parecía mirar a la mujer con cierto grado de miedo. Te agradeceré que ceses por completo tal destrucción gratuita, o si no lo haces, al menos espera hasta que el director termine su discurso de bienvenida. Ah, vale, el mazo del adolescente cayó al suelo de inmediato. ¿Por qué no lo dijiste antes? Gracias, Glinda, apartó a la mujer antes de que explotara, tomando el micrófono en la mano una vez más. Y cuando termines, planeas dedicar tu vida a la protección del pueblo. Pero miro entre vosotros, y todo lo que veo es energía desperdiciada, necesitada de propósito, dirección. Ruby parpadeó cuando el director se detuvo de nuevo, mirando por encima de sus gafas algo detrás de ellas. Pero cuando la niña pequeña miró hacia atrás, fue justo a tiempo para ver al chico rubio con una mano a la espalda y una sonrisa inocente en el rostro. Asumes que el conocimiento te liberará de esto, pero tu tiempo en esta escuela demostrará que el conocimiento solo puede llevarte hasta cierto punto. Depende de ti tomar el primer estallo. El hombre ni siquiera parpadeó cuando el martillo golpeó una última vez, esta vez haciendo un fuerte sonido de astilla al clavarse con éxito en el suelo. Eso es todo, que tengáis una buena noche. Bueno, Jan parpadeó varias veces, ¿eso era algo real? No es así como me imaginaba que empezaría Beacon, suspiró Ruby, caminando hacia los vestuarios con los demás estudiantes. Quizá las cosas se verían mejor por la mañana, especialmente porque era cuando podía sacar a su bebé y mostrar a la gente de qué estaba realmente hecha. ¿Qué es eso?
Ruby casi lloró cuando ambas salieron de los vestuarios 15 minutos después, ya con su pijama puesta. «¿Eso es una tienda?», parpadeó Yang. Lo sé, Ruby lanzó una mirada fulminante a Yang, aunque como siempre la pasó por alto o la ignoró. Solo me pregunto por qué ahora hay una tienda ocupando la mitad de todo el salón. Era gigantesca, alcanzando unos 2 metros de altura, pero extendiéndose mucho más por la sala. Para empeorar las cosas, gruesas cuerdas enrolladas cubrían parte del espacio que quedaba, sosteniendo la tienda mientras se conectaban con grandes clavos metálicos clavados en el suelo. Perdona, al suelo de mármol sólido. ¿Me duele la cabeza? Renji. Gritó una voz desde los vestuarios, te dije que deberíamos haber traído nuestra tienda. Parece que ha estado ocupado, murmuró Yang, mirando hacia la entrada de la tienda, donde el mismo rubio de antes estaba sentado empujando una cuchara de madera alrededor de una olla negra. Incluso tenía montada una pequeña estufa alimentada por polvo junto con una tumbona reclinable. Al menos ha terminado, no creo que hubiera podido soportar todo el ruido. Ahora es nuestra oportunidad de hablar con él. Ruby agarró el brazo de Yang y se agachó hacia adelante. Sin embargo, no salió del todo como esperaba, ya que la chica mayor se negó a moverse, levantando el brazo para que las piernas de Ruby se movieran en el aire. Quizá no deberíamos, Yang mordió el labio inferior. Ni hablar. Con un borrón de velocidad potenciada por el semblanza, desapareció detrás de su hermana, empujando las manos contra sus caderas mientras empujaba a la rubia hacia adelante mientras gruñía. Siempre me dices que sea más sociable, pues aquí tienes tu oportunidad para enseñarme cómo. Sin mencionar la oportunidad de aclarar las cosas entre este tipo y su hermana. Hola. Ruby vio cuando finalmente logró forzar a Yang hacia el chico rubio. Unos ojos azul oscuros se encontraron sorprendidos, parpadeando ligeramente al encontrarse de repente en el centro de atención. Toda esa ansiedad social, todos los nervios y problemas de confianza volvieron a golpearle. Esto fue una mala idea. Soy Ruby y esta es Yang. Hola. Respondió el hombre. Yang gruñó por el lado de la boca, poniéndose de pie casi de espaldas a él, con la mirada fija en el techo. Eso dejó a Ruby en medio, parpadeando confundida mientras veía a su hermana más incómoda que nunca. Bien. Creo que conoces a mi hermana, insistió Ruby de todos modos. Sí. Y ella te conoce. Muy bien. Y todos estamos en Beacon. ¿Sí? Ruby rió entrecortada, con los ojos temblando mientras intentaba llevar la conversación a algo parecido a conversación. ¿En serio, no podía el tipo responder con otra cosa que no fuera una palabra? Ruby, deberíamos irnos, Yang susurró por la comisura de la boca, está claro que no quiere hablar con nosotros. No, Ruby gruñó, simplemente no quieres hablar con él. Me gusta tu guitarra, dijo finalmente, señalando el instrumento de madera que colgaba de la espalda del chico. La mayoría de la gente tendría armas, pero la suya probablemente estaba en una taquilla como la suya. Va muy bien vamos Ruby, tú puedes, tu guitarra. Hubo un largo momento de silencio entre ellos, mientras Ruby permanecía quieta con la mano extendida, aún señalando su instrumento musical, aunque su cerebro luchaba por comprender lo que acababa de decir. ¿Mi guitarra combina bien con mi guitarra? Sí. Esa era su historia y se aferraba a ella. Gracias. Yang suspiró, llevándose una mano a la frente. Ruby, esto es ridículo, vámonos, parecemos idiotas. ¿Sabes tocar? Preguntó en su lugar, forzando una sonrisa mientras cruzaba las manos detrás de la espalda. De alguna manera, las palabras parecieron pillarle desprevenido, el cucharón de madera en su mano quedó quieto. ¿Perdona? ¿Sabes tocar algo? Ruby preguntó de nuevo, para mí. Había sido una pregunta sencilla, que le vino a la mente más como un intento de ganar tiempo que otra cosa. Ni siquiera pensó en que tal petición podría ser embarazosa para él, especialmente teniendo que actuar delante de tanta gente. El tipo suspiró, pasando una mano por encima del hombro para agarrar el mástil y sacar el instrumento. No había sitio donde sentarse, se dio cuenta mientras él se arrodillaba con la guitarra apoyada en su regazo. Así que en su lugar permaneció donde estaba, junto a su hermana mientras observaba sus dedos rasgar suavemente las cuerdas. Parecía estar poniéndolos a prueba, unas notas ligeras salían mientras punteaba cada cuerda. Por fin satisfecho, respiró hondo, contuvo la respiración antes de soltarla de un solo golpe explosivo, bajando la mano.
El pelo de Ruby se echó hacia atrás, un ojo se cerró con fuerza mientras la cacofonía más aterradora la envolvía con tanta fuerza que casi la derribó. Podría haber dicho que el silencio reinaba en el comedor mientras todos se giraban para mirar, pero eso no hacía justicia al horrible volumen de notas de vagabundo. No parecía que un gato se estuviera estrangulando a sí mismo, sonaba como tres guitarras teniendo sexo con una amoladora mientras el gato aullaba acompañado. ¿Es esta su semblanza? Se preguntó más allá del temblor de sus ojos plateados, no puedo saber si esto realmente está dañando mi aura o solo mi audición. Para su alivio, y probablemente para todos los demás también, la música terminó pronto. Un último rasgueo, un último sonido discordante, y dejó el instrumento. Eso era para ti, sonrió, te lo he dedicado. Eso es, bien, Ruby intentó reír, ¿no fue bonito, Jan? La rubia no respondió, probablemente porque todavía tenía las manos tapándose las orejas. ¿Qué es esto, este negocio? Una voz familiar gruñó, la columna de Ruby se tensó al ver a la chica de antes avanzar con paso firme. Se le había olvidado eso, y ahora la chica espinosa parecía más enfadada que nunca, a pesar de soltarse el pelo y vestir solo con una bata de dormir. Ruby rió nerviosa, solo era música, yo. Tú. Debería haberlo sabido, ya bastante malo chocar conmigo antes, y ahora también causáis este ruido infernal. La chica de pelo blanco movió un brazo hacia un lado, como si estuviera decapitando a algún enemigo imaginario. ¿No tienes respeto por quienes intentan dormir? Yo. Ruby miró hacia atrás, solo para ver si no estaba hablando con otra persona. Pero no hice nada, yo no fui quien hizo ese ruido. Ha sido él. La chica se giró para mirar al hombre, solo para ver un espacio vacío y la solapa cerrándose de la tienda. Probablemente porque fuiste tan pesado con él como lo fuiste conmigo antes. Esto no es un juego para niños, esto es la Academia Beacon, ¿sabes siquiera lo que significa? Vamos, intentó intervenir Jan para ayudar, aparentemente más que feliz de intervenir ahora que el chico rubio había desaparecido de la vista. Parece que los dos habéis empezado con mal pie. Ruby solo pudo hacer pucheros mientras la chica mala ignoraba a su hermana y seguía despotricando. Empezó con mal pie, de hecho, parecía que estaba dispuesta a ignorar todo lo demás, siempre que eso significara poder gritarle y culparla. ¿Realmente no era así como imaginaba que fuera su primer día increíble en Beacon? Solo un poco más, jadeó Jaune, el aire saliendo de ella en grandes jadeos mientras la nieve crujía bajo sus botas. Llegaremos pronto, ya verás. La mujer apoyada en su hombro tarareó, ni respuesta ni asentimiento, nada más que un reconocimiento de que sus palabras podían ser escuchadas. Los ojos azules se entrecerraron mientras observaba su rostro, moviendo a la chica más arriba por su brazo. Te va a encantar, se rió, es donde vive mi familia, un pueblo pequeño, pero amigable. Hace tiempo que no los veo a todos, pero realmente quiero presentártelos. Yo también quiero conocerlos, las palabras eran débiles, solo audibles entre el viento por cómo rozaban su oído. Pero era suficiente para darle fuerza, fuerza suficiente para seguir adelante. Les encantarás. Siempre han querido que tenga novia. Será una verdadera sorpresa para ellos. Mi madre estará encima de ti, probablemente te cocinará lo que quieras mientras te cuenta todo tipo de historias embarazosas sobre mí. Eso suena divertido, tropezó cuando ella perdió el equilibrio, el peso que le oprimía arrastrándolo de repente al suelo. Al caer de rodillas, se giró para sujetar a la niña contra él, intentando levantarla de nuevo. Vamos, no puedes descansar aquí. No se movió, pareciendo volverse cada vez más pesada al desplomarse. Jaune, susurró, dijiste que podías tocar la guitarra una vez, ¿no? Sí, pero fue hace tanto tiempo. Puede que esté un poco oxidado. Cuando lleguemos a casa de tu familia, sus ojos plateados parpadearon cansados mientras ella le miraba. ¿Sabes tocar, para mí? Se inclinó para tapar sus labios con la mano, sintiendo cómo ella se movía contra él. Lo haré, dijo mientras volvía a levantarse. Lo prometo, Ruby. Ella no respondió, con el rostro pálido en una pequeña sonrisa. Sus ojos azules se abrieron de golpe, revelando el techo de tela apagado de una tienda sobre él. Con un suave suspiro miró a su alrededor, recordando dónde estaba. Una mano se llevó a la cara, los dedos secándose bajo los ojos mientras los recuerdos se desvanecían. Sus dedos salieron secos. No hubo lágrimas, ni siquiera una sensación de ardor detrás de los ojos. De alguna manera, eso dolía aún más.
Hace mucho que no tengo pesadillas, pensó para sí, incorporándose y estirando los brazos mientras consideraba el dolor sordo dentro de él. ¿Cuánto tiempo había pasado esa? No lograba recordarlo bien, pero era cuando aún buscaba vínculos románticos en sus repeticiones. Hace mucho tiempo, entonces. Los recuerdos se mezclaban y nadaban juntos en su cabeza. A veces le costaba recordar cosas concretas, principalmente porque había repetido el mismo período de tiempo de forma muy repetida. Si alguien le pedía que recordara exactamente lo que hizo el día de la iniciación, por ejemplo, entonces era casi imposible recordarlo, había pasado por la iniciación cientos de veces, quizá incluso miles. Una o dos veces eso también le había metido en problemas, pequeños errores en conversaciones donde mencionaba algo que en realidad no había ocurrido en esa partida en particular. Normalmente eran fáciles de descartar, a veces solo como uno de los sueños de Nora o las historias exageradas de Port. Sin embargo, algunos recuerdos, los realmente grandes cosas de las que se arrepentía o que nunca podría olvidar, por mucho que quisiera, esos se quedaron con él. Recordaba, por ejemplo, la primera vez que Pirra murió. Recordaba que Blake fue ejecutada por Adam. Ren dando su vida para poder escapar de Mercury y Emerald. Y recordaba haber hecho que Ruby Rose se enamorara de él, sin otra razón que porque nunca lo había hecho antes. Aún sin lágrimas, suspiró Jaune mientras apartaba la solapa de la tienda, saliendo no a la luz del sol y el aire fresco, sino a una armada de ronquidos y murmullos cansados. El olor de demasiada gente durmiendo demasiado cerca unas de otras, solo hacía falta vómito mezclado con alcohol, y esto habría parecido una de las estúpidas fiestas de San. Y sin embargo, esta es la esperanza futura de nuestro mundo, eso es duro. Abrirse paso entre los cuerpos dormidos fue bastante fácil. Para ser justos, muchos de ellos habían empezado a despertarse por voluntad propia, y sin duda algunos ya usaban las duchas y vestuarios antes de que llegara la multitud. Jaune tuvo que contener su propio bostezo. En su momento, él también había sido madrugador, instintos entrenados en él desde la vida que vivió. Sin embargo, era increíble lo que 2 años siendo un completo vagabundo podían hacer a tu reloj interno. Ahora mismo su mente se sentía pesada y sus pies aún más pesados. Podría seguir durmiendo en mi cama, Coral vendría a despertarme en 1 hora para poder ver cómo papá nos golpeaba a Sapphire y a mí por el jardín para su propia divertida y retorcida diversión de ella. Cuando estaban sudados y exhaustos, su madre salía con una bandeja de fruta fresca, animando a Jaune a lavarse y prepararse para el desayuno y así poder llegar a tiempo al colegio. Era una vida sencilla, pero tan satisfactorio. A diferencia de esto, Jan y Ruby, Blake también, fueron muchos de sus viejos amigos acorralándolo anoche. Sinceramente, se había sorprendido. Al menos todo había salido más o menos según lo planeado. Blake solo intentaba asegurarse de que no supiera quién era, y aunque dudaba haber conseguido convencerla del todo, sería suficiente para que ella se esforzara por no unirse a todos. También había visto cómo Jan le miraba, una mezcla de culpa, vergüenza, curiosidad y rabia reprimida. No parecía tener ni idea de qué hacer a su alrededor y había decidido intentar ignorarle por completo. Fue una pena. Una pena que no le gustara ver esa expresión conflictuada en el rostro de su amigo. Pero también fue un golpe de suerte, algo que volviera a protegerle de que ella acabara siendo su compañera. Tampoco creía que Ruby tuviera el valor de buscarle, especialmente después de anoche. Como siempre, conseguiría a Weiss, con todo el drama divertido y la amistad que poco a poco se iba gestando a partir de ahí. Eso solo deja mi antiguo equipo, necesito asegurarme de que o bien me ignoren o que no quieran que esté en su equipo. Eso podía ser difícil con Ren y Nora, porque lo conocieron cuando él quería ser cazador. Lo que dejaba a Pirra como el factor definitorio, y también el más peligroso. Principalmente porque no había dejado su asociación al azar como había sugerido al principio. Su jabalina atravesándole un árbol, ella apareciendo para recuperarlo, todo eso había sido una decisión premeditada de que él iba a ser su compañero. Le gustara o no. Quizá podría fingir ser un fan fanático. Eso probablemente la alejaría. ¿O sería mejor que no le hablara en absoluto? No era algo que pudiera permitirse estropear y cada enfoque tenía sus pros y sus contras. Ignorarla podría parecer una decisión fácil, ya que le impedía causar una buena impresión, pero, ¿y si se hacía una impresión tan mala de los demás que pensaba que la única persona que no admiraba su fama sería una buena pareja?
La ironía, por supuesto, era que las acciones que había tomado con los demás solo habían sido necesarias gracias a su maldita mala suerte y al hecho de que el destino estaba jugando a saltar con su vida. Jan y Blade nunca le habían dado dos gravamen en ninguna vida anterior, al menos no antes de conocerlos a través de su equipo. Pero sus esfuerzos por evitar a Beacon en la última semana o así le habían puesto justo en el centro de su radar. Así que ahora todo era control de daños. El objetivo final era que, si no podía suspender la iniciación por completo, al menos podría asegurarse de estar en algún equipo de fondo mediocre. Uno con gente que no se involucraría en la locura. Teniendo en cuenta que el equipo Ruby y JNPR solo habían sido amigos entre sí, no debería haber sido tan difícil. Ahí es donde entras tú, dio una palmada en su mochila con una pequeña sonrisa. Con un rápido encogimiento de hombros se la ajustó en los hombros y salió al pasillo de las taquillas. La escena habitual le recibía, filas y filas de taquillas azul brillante con estudiantes deambulando buscando su número. Parecía extraño que recibiera exactamente la misma cada vez, quizá otro truco del destino, pero desde luego le facilitó un poco la vida mientras sacaba Croce Amors con un suspiro. No era culpa suya, siempre se había quedado de brazos cruzados y luchando con él. Le gustaba pensar que si ella fuera capaz de pensar, también estaría de acuerdo con su decisión. ¿Y ahora estoy hablando con una espada? ¿Qué dice? Jaune casi dio un salto cuando la voz de Ruby llegó desde detrás de él, tan concentrado estaba. Le sorprendió que siquiera quisiera acercarse de nuevo después de lo que había pasado la noche anterior. Aunque, Ruby siempre había sido socialmente torpe, pero nunca podía decir que le faltara determinación. En cierto modo, era como una carrera de castigo, ella estropearía la presentación por completo, pero si le dabas tiempo suficiente, lograría llegar hasta ti. La chica empezó a parecer un poco avergonzada al darse cuenta de que él la estaba mirando, quiero decir, a veces me gusta hablar con mi bebé mi arma, quiero decir. Me gusta pensar que me contestaría si pudiera. Hubo un breve silencio entre ellos, con él preguntándose qué debía decir, perdón, estoy estropeando esto. Quería decir que anoche no me dije tu nombre, el mío es Ruby Rose. Jaune Ark ofreció la mano para estrecharla, más un reflejo automático que otra cosa, pero Ruby típica pareció no notarlo, saltando arriba y abajo. ¿De verdad no le reconoció de la pelea con Román? La iluminación no estaba nada mal ni nada, y parecía el tipo de cosas que recordaría. Así que, Jaune, sé que conoces a mi hermana, ¿verdad? Parpadeó mientras ella seguía adelante, retorciéndose las manos frente a ella. Solo quería decir que no es tan mala persona y no sé qué pasó entre vosotros, pero está siendo muy torpe y no quería que pensaras que te odiaba ni nada. No te preocupes. Nuestra reunión fue un poco incómoda, creo que sería mejor para los dos que nos evitáramos un poco. Apenas podía distinguir a Pirra y Weiss entre la multitud, las dos charlando junto a unas taquillas. En realidad, esa descripción podría haber sido un poco amable, Pirra parecía incómoda como el demonio, aunque lo disimulaba bien. Sin embargo, había sido su compañero el tiempo suficiente para ver a través de esa máscara educada, aunque Weiss no pudiera. Supongo que, solo no quería que os odiarais, sonaba tan alterada, tan angustiada, que él le acarició el pelo solo por instinto. Era solo algo que había hecho, miles de veces antes, cada vez que Ruby estaba en uno de sus raros momentos. No nos odiamos. No tienes que preocuparte por eso. Bien, Jaune. La mayoría viene a Beacon con algún tipo de traje de combate, aunque el tuyo se ve un poco raro. Dice la chica de falda, Jaune puso los ojos en blanco. Pero sabía a qué se refería. Incluso sus viejos vaqueros y sudadera con capucha serían mejores que los que llevaba ahora, que eran una camisa blanca con volantes y unos pantalones negros ajustados. Desde luego parecía lo bastante listo como para entrar en un club o restaurante, pero no iba a ganar ningún premio de practicidad en mucho tiempo. Mi asistencia a Beacon fue inesperada. No tengo traje de combate porque esto era todo lo que llevaba encima. Era esto o el traje completo que había llevado en el concierto de Weiss. Y su madre le había amenazado de muerte si se destrozaba tanto. Oh. ¿Eres como yo? Sonaba emocionada ante la perspectiva, algo malo ya que se suponía que él debía estar perdiendo su atención, no convertirse en el centro de la situación. No lo expliqué, pero me aceptaron en Beacon hace solo 2 días, fue una gran sorpresa. Realmente no lo recuerda, vaya, sin embargo, había más en lo que había dicho que eso. Principalmente que sabía que él era el hombre que había peleado con Jan, pero no conocía los hechos de cómo había entrado en Beacon.
Lo que significaba que Jan no le había contado toda la historia. Eso explica por qué Ruby no tiene tan claro por qué Jan es torpe conmigo, pero por qué no iba a contarle toda la historia a su familia. No era propio de ella guardar secretos, especialmente no de su hermanita. Tampoco era asunto suyo. Desde que decidió que no se involucraría ni nada más. No debería haber necesitado que se lo recordaran, estaba cayendo en la rutina ahora que estaba en Beacon. Tendría que tener cuidado con eso, haz algo cientos de veces y pronto empezaste a hacerlo sin pensar. Muy parecido a cómo le había frotado la cabeza a Ruby, se dio cuenta al mirar la mano que aún le despeinaba el pelo. Con un suspiro rápido, lo recuperó, limpiándose la palma de la mano en la pierna del pantalón. Era realmente peligrosa, aunque solo fuera por lo familiar que le resultaba. Qué sencillo era adorarla. Tú también pareces muy cansada, continuó la niña, ¿has dormido lo suficiente? Jaune contuvo un bostezo, bien. No estoy acostumbrado a despertarme tan temprano. Deberías ir a buscar a tu hermana. No querrás llegar tarde, ¿verdad? Ni siquiera nos han llamado todavía. Lógica tan simple, ¿cómo podría siquiera discutir con ella? No me hagas aplastarte, Ruby, suplicó. No me hagas hacer algo tan cruel que te aleje. ¿Estás causando problemas otra vez? Para su sorpresa, en realidad fue Weiss quien acudió a su rescate, avanzando hacia ellos con Pirra a cuestas. Los ojos verdes se encontraron con los suyos un momento, antes de entrecerrarse en señal de reconocimiento. Con un pequeño ceño fruncido, volvió a mirar a Weiss, eligiendo ignorarle por completo. No he hecho nada. Dijo Ruby mientras se escondía medio detrás de él, con una mano en su cadera como si fuera a empujarle delante de Weiss si hacía algún movimiento agresivo. ¿Por qué sigues siendo tan cruel? Quiero decir, yo. Weiss sonaba sorprendida, a pesar de que casi todos en la zona le lanzaban miradas de desprecio. Para Jaune, sin embargo, era como cualquier otra conversación entre los dos, era casi imposible imaginar que a estas alturas realmente se detestaran. Dos compañeros, aunque aún no lo sabían, peleándose el uno al otro. No son los únicos, parece, pensó para sí mismo, notando la expresión educada en el rostro de Pirra. Para cualquiera podría haber parecido vagamente interesada, pasiva y amable. Parecía que ya había conseguido ganarse su ira, o al menos con desagrado. Sin embargo, no podía pensar en lo que había hecho, ni siquiera te habían conocido, La vez en el concierto, cuando se la había cruzado, ¿había sido eso todo lo que hacía falta para ofender a Pirra? No, no ofender. Siempre antes me elegía por capricho, porque pensaba que quizá no la reconocería. Ahora que lo pensaba, había sido una suerte casi ridícula, una que podría haber salido mal con mucha facilidad. Y todo lo que hacía falta ahora para ponerlo fin era darle la más mínima mala impresión de él. Lo justo como para que dudara, o sintiera que dejar que las cosas sucedieran como fueran sería mejor que aguantarlo durante 4 años. Le dolía pensar que sería tan fácil volverla en su contra, pero eso no era del todo cierto. No sabía nada de él, salvo que se había cruzado con ella y había decidido expresamente no ayudarla a levantarse. ¿Qué más podía pensar, aparte de que él era increíblemente grosero o que la detestaba activamente? Fama como la suya, siempre decía que había tantos que la odiaban o tenían celos, como los que la acosaban o se obsesionaban. Probablemente piensa que soy un luchador despreciado al que una vez derribó, uno que se lo reprocha. No estoy siendo borde en absoluto. Solo defiendo a los demasiado educados para admitir que les molestas. Solo estábamos hablando. No puedes seguir siguiéndome e insultándome en cada oportunidad, eso no es justo. ¿Crees que Remnant gira a tu alrededor? ¿Que no tengo nada mejor que hacer que gastar mi tiempo regañándote? Sí. Porque sigues encontrándome cuando hay igual de gente haciendo ruido o feliz de estar aquí. Los ojos de Jaune se movían de izquierda a derecha mientras ambos descendían a su propio pequeño mundo, la timidez de Ruby desapareciendo al entablar una pequeña discusión a gritos con la heredera. Incluso Pirra parecía morbosamente interesada, ladeando la cabeza mientras los veía enfrentarse. Sin embargo, esa fue su señal para huir, ya que se escabullía del grupo y desapareció entre la multitud, con Croce Amors a cuestas. Se alegró de haber salido antes de que llegara la inevitable pregunta. El momento en que cada uno se giraría hacia él y exigiría saber quién tenía razón. Otra pregunta más para la que no había una buena respuesta, atrapado entre ojos de cachorro agonizante y una reprimenda volátil. No lo entiendo.
He hecho todo lo posible para asegurarme de que no quieran saber nada de mí, pero no consigo escapar de su atención. Por ejemplo, incluso mientras intentaba abrirse paso hacia los acantilados, chocó con unos ojos dorados y un lazo negro, el primero entrecerrado con sospecha mientras pasaba arrastrando los pies. Esto se estaba volviendo ridículo. Jaunei, ¿eres tú? Por el amor de, sí, sus oídos no le engañaban, mientras Nora agitaba un brazo salvajemente sobre su cabeza, como si señalara una aeronave que se acercaba. El saludo de Ren fue más contenido, un simple asentimiento mientras los dos se acercaban a él. Has llegado, se rió la chica de pelo naranja mientras le daba un gran abrazo, casi cortándole el aire si Ren no la apartaba. Pero vas vestido raro. Este es mi uniforme, jaqueteó Jaune, masajeándose la tráquea. ¿Ese es un uniforme de cazador? No, no, este es el uniforme de mi trabajo a tiempo parcial. Jaune agitó los brazos con lo que esperaba fuera un gesto grandilocuente. Soy vendedor de paracaídas, ¿quieres uno? Tengo uno que debería quedarte bien. ¿Paracaídas? Creo que estaremos bien, intervino Ren antes de que Nora pudiera comprar 30. Consideraremos hacer un salto base desde los acantilados una vez asegurada nuestra posición aquí. Pero Renly, ¿tiene tu tamaño? No vamos a necesitar paracaídas, Nora. Ren puso los ojos en blanco antes de volver a mirar a Jaune, de cualquier forma, es bueno verte aquí. Nora y yo vamos a trabajar en emparejarnos, ¿tienes alguna idea de a quién quieres como compañero? Tengo algunos, asintió Jaune. Era más o menos la verdad, salvo que la suya era más bien una lista de personas con las que no podía emparejarse. Por suerte, ninguno de estos dos necesitaba estar en él, porque no había manera de que dejaran que nadie rompiera su pareja. De todas formas voy de camino a los acantilados, quizá os veamos luego. ¿Los acantilados? Ren dijo. ¿Por qué estás? ¿Que todos los futuros estudiantes se dirijan a los acantilados de Beacon para la iniciación? La voz de la señorita Godwich sonó por el altavoz, silenciando a todos a su alrededor. Repito. Jaune se encogió de hombros mientras los dos se giraban para mirarle, ¿suerte adivinada? Weiss ajustó a Mittenster a su lado mientras esperaba al borde del acantilado, respirando hondo para calmarse. Esto no era nada comparado con lo que había entrenado para hacer, absolutamente nada. Eso no detuvo al pequeño gusano de nerviosismo, que se retorcía en su estómago. Otros empezaban a congregarse ahora, tanta gente. Beacon era realmente un lugar al que los mejores aspiraban a entrar. No todos podrían, algunos fracasarían en esta iniciación. Pero yo no. No me lo permitiré. Sus ojos apenas distinguieron a la niña irritante de antes, ahora pegada a su hermana mayor. No tenía ni idea de qué niña de esa edad hacía allí. Simplemente no había forma de que alguien tan joven pudiera estar a su altura, no con todo el entrenamiento y esfuerzo que había puesto para llegar hasta donde estaba ahora. Un niño así acabaría muerto, por eso sería mejor que ella se diera cuenta primero y se hubiera retirado por su propia seguridad. Me pregunto qué estará tocando el director, algún tipo de patrocinadora influyente, la hija de un miembro de la junta. No, esto era un colegio. No habría junta directiva. Necesitaba dejar de aplicar cosas desde su hogar hasta donde estaba ahora, por eso mismo había dejado a Atlas en primer lugar. Weiss asintió para sí misma mientras escuchaba al director explicar su tarea. Una búsqueda sencilla y seguridad, combinada con la destrucción de los Grimm que se cruzaran en su camino. El método para elegir pareja era frustrante, había puesto tanto esfuerzo en asegurar a Pirramicos, y ahora esto pasaba. No importa, podía usar sus glifos para seleccionar cuidadosamente su aterrizaje, acercándola al campeón. La habilidad y reputación de Pirra, mezcladas con la suya propia. No podría haber mejor equipo. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Tengo una pregunta. Gritó una voz masculina, llamando la atención de Weiss. Era la persona que había salvado antes, de pie en una de las plataformas de lanzamiento con las manos en alto. Esta estrategia de aterrizaje, ¿vas a repartir paracaídas? El director dio un sorbo a su café, no. Usarás tu propia estrategia de aterrizaje. Ok, tiene sentido. Bueno, entonces, el hombre se lanzó a un lado, corriendo de repente por el suelo delante de ellos. Weiss no creía ser la única que lo miraba con una expresión de ojos entreabiertos. Por un momento incluso se preguntó si se habría asustado, si ya se estaba retirando. Eso cambió cuando saltó del acantilado, cayendo de su vista.
Un segundo después volvió a la vista, derivando hacia el dosel del bosque con un paracaídas amarillo brillante desplegado tras él. ¿Ves, Renly? ¿Ves? Espera, se quedó boquiabierto un hombre grande con armadura plateada, ¿eso fue? No llegó a terminar, la placa metálica bajo él saltó para lanzarle lejos. El director ni siquiera parecía afectado por lo ocurrido, bebiendo su taza mientras los lanzaban uno a uno. Weiss negó con la cabeza, respirando hondo cuando le tocó a ella. Esto no pasaría nada por la salud y la seguridad, suspiró mientras el aire silbaba a su lado, alcanzando la cima de su vuelo antes de que el impulso hacia adelante bajara rápidamente. Cualquier esperanza de mantener el vuelo y encontrar a Pirra se había perdido quizá, solo quizá, había subestimado lo difícil que sería concentrarse en seleccionar un objetivo mientras caía en picado por el aire a velocidad terminal. Solo quizá. Concéntrate, Weiss, tú puedes, Mittenster avanzó, apuntando hacia el terreno que se acercaba rápidamente mientras se concentraba. Un solo glifo la mataría, no podía sobrevivir al cambio de impulso de terminal a inmóvil al instante. Incluso con aura, se estrellaría contra su propio glifo con toda la fuerza de un meteorito. En cambio, la invocó en ángulo, uno de aceleración pero en reversa en lugar de para acelerar sus propios ataques. Incluso cuando sus pies la tocaron, sintió que se ralentizaba. No lo suficiente para evitar que se estremeciera por la tensión en el tobillo, pero sí para que no se rompiera al rebotar sobre él, ralentizándose un poco más mientras invocaba a otro, cada uno consecutivo volviéndose más lento y seguro mientras saltaba hasta el suelo blando. Un último glifo, un último salto y Weiss Schme aterrizó, aterrizando delicadamente mientras enfundaba su arma en un gesto dramático. Sí, se dijo a sí misma, orgullosa más allá de lo imaginable por un aterrizaje tan perfecto. Hola, saludó la chica de capucha roja. No. Barra. No somos compañeros, gruñó Weiss mientras se abría paso entre los arbustos y ramas frente a ella, algunos enganchándose en su ropa y uno llegando incluso a golpear su mejilla. Así que no sé por qué me sigues, ni siquiera hemos cruzado miradas todavía. Vas a seguir chocando con cosas si mantienes los ojos cerrados así. La voz de la otra chica sonó desde atrás, sonando más que un poco molesta. Además, nos cruzamos los ojos. Incluso vi cómo el tuyo se ensanchó horrorizado. Esto no podía estar pasando, no para ella, no así. Fue tu imaginación, un truco de la luz, nada más que tus sueños más salvajes. No quieres decir pesadillas. Murmuró la chica. Mira, empezamos con mal pie, pero eso no significa que no podamos ser los mejores amigos. Solo dame una oportunidad. Seguro que podemos hacernos amigas de verdad, dijo Weiss, siempre que sea contigo en otro equipo. Pero Weiss, sin peros. Nosotros. No. Nada. Pero árbol. ¿Qué? Las palabras de Weiss se cortaron cuando la corteza se le imprimió en la cara, el árbol apareció de la nada para atacarla ferozmente. Tal era su impulso, tal era lo mucho que la chica la distraía, que ni siquiera lo había notado y en cambio casi chocó contra él. Fue derribada por completo, rebotando de espaldas mientras se frotaba la nariz. ¿Estás bien? Por supuesto que no estoy bien, idiota. Me distrajiste para que no viera este árbol. Tenías los ojos cerrados. Eso no significa nada. Weiss se detuvo mientras miraba más arriba en el árbol, algo que ahora que estaba sentada al pie de él, era más fácil. No sabía cómo no lo había visto antes, aunque los ojos cerrados podrían tener algo que ver, pero había otra figura en el árbol. Oh, hola, soy Jaune. Ese era su nombre, pensó Weiss para sí misma, contenta de por fin tener un nombre para poner en la cara de ese tipo de la entrevista. Por supuesto que le había reconocido, ¿cómo no iba a hacerlo? Pero no recordaba su nombre de aquel suceso, no cuando esperaba que fuera solo otra persona cualquiera con la que nunca volvería a encontrarse. En ese momento dijo que también quería ser músico y que no tenía interés en ser cazador, así que fue una pequeña sorpresa verle siendo acosado por esa chica irritante la otra noche. Sin embargo, pronto tuvo sentido, ¿cómo no iba a serlo? Después de conocerla y tener la oportunidad de hablar con ella, se había inspirado en su historia y ambición, eligiendo seguir sus pasos para tener la oportunidad de ser como ella. Podía respetarlo. ¿Quién no quería ser Weiss Schme? ¿Qué hace todavía en el árbol? Weiss se preguntó en voz alta. Pregunta más grande, suspiró Ruby, ¿por qué no se mueve? Las dos chicas intercambiaron una mirada de pánico, aunque si alguien preguntaba más tarde, Weiss diría que de alguna manera no se habían cruzado la mirada.
Parecía estar bien, no había sangre, pero su paracaídas claramente se había enredado en las ramas del árbol. ¿Y si una de las cuerdas se le hubiera enroscado en el cuello al caer entre las ramas? Lo colgarían del árbol, lo dejarían morir, como algún tipo de fruta demasiado madura. Estate atento a los Grimm, siseó Weiss mientras se levantaba, desenvainando su arma y convocando algunos glifos que llevaban hasta el hombre. Yo lo bajaré. Entendido. La chica hizo un gesto con la mano, desplegando su enorme herramienta de jardinería. Weiss suspiró mientras saltaba por las plataformas flotantes, acercándose más a él con cada paso. Dioses, ¿y si muriera intentando imitarla? No sería culpa suya, al menos legalmente, pero eso no evitaría que se sintiera culpable por ello. ¿Cómo podía dormir por las noches, cuando con su inspiradora presencia había condenado a un hombre a muerte? Jaune, le sacudió el hombro cuando llegó a él, balanceando a Mitenaster por encima de su cabeza para cortar los hilos que sujetaban el conducto a su mochila. Maldita sea, más te vale estar vivo o te arruinaré. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, apoyando la cabeza en su hombro mientras ella sostenía su peso. Todavía se sentía cálido, pero tan pesado, como si no tuviera energía propia para sostenerlo. Había muerto, simplemente lo sabía. Lo siento mucho. Y entonces unos ojos azules se clavaron en los suyos. Intentó empujar al zombi hacia atrás, la lógica no logrando captar su mente lo suficientemente rápido, la realización de que quizá seguía vivo solo le golpeó cuando ella lo empujó de nuevo fuera de su glifo. Haciendo que el posiblemente herido cayera de nuevo hacia Remnant. Bien, ahora si muere, yo también seré legalmente responsable, buen trabajo, Weiss. Lo siento, jadeó ella mientras saltaba para aterrizar a su lado, dudando al ver su cuerpo retorcerse de dolor. La agonía era buena, ¿no? Significaba que seguía vivo. Negando con la cabeza, se arrodilló sobre él, agitando dos dedos ante sus ojos. ¿Puedes decirme cuántos dedos estoy levantando? ¿Por qué me empujaste fuera del árbol? Eso es, ¿cómo iba a explicarlo? No es la respuesta correcta, estoy levantando dos dedos. ¿Por qué? Para comprobar si tenía una conmoción cerebral, Weiss esquivó la pregunta de nuevo, levantándole un poco. Estabas atrapado en las ramas cuando tu paracaídas se enganchó. Tranquila, te hemos bajado. ¿Atrapado? Estaba durmiendo. Sí, Ruby se acercó para ponerse a su lado. Pero te rescatamos, así que ahora está bien. El pobre hombre gimió, tapándose los ojos con una mano mientras murmuraba maldiciones para sí mismo. Weiss podía entenderlo, ese orgullo que no te permitía admitir que habías cometido un error, que necesitabas ayuda. Le haría un favor y no comentaría nada, no era culpa suya haberse quedado atascado, después de todo. Así que, dijo tras un momento de recuperación, vosotros dos sois compañeros, ¿verdad? No. Aún no hemos cruzado miradas. La chica más joven suspiró pero no discutió, sabiendo que no debía volver a gritos. ¿Cómo no habéis cruzado miradas? Determinación, pensó Weiss para sí misma, echando una mirada a la otra chica y luego al hombre a sus pies. Ruby era joven, pesada, brusca y un millón de cosas más. La frenaría, el equipo en el que estuviera necesitaba hacer trabajo extra para compensar la falta de experiencia de 2 años. Este tipo, Jaune, en cambio, bueno, ella no sabía nada de él. Había montado esa enorme tienda en iniciación, lo cual era sinceramente un poco extraño, pero, ¿no era eso una buena preparación? Mientras que todos los demás, incluso ella Weiss Schme se habían visto obligados a estremecimiento, áspera en el suelo, había tomado medidas para encontrar comodidad. Luego, con el paracaídas, sí, había salido mal, pero mostró cierto nivel de ingenio que él lo hubiera pensado en primer lugar. Además, mostraba que sabía cuál sería la iniciación. Soborno, investigación. Preguntar a estudiantes mayores. Weiss no estaba segura de qué camino había tomado, pero ambos mostraban que usaba su cerebro para obtener una ventaja, algo que ella podía respetar con creces. ¿De qué color son mis ojos? Preguntó, agarrándole por ambos hombros. ¿Azul claro? Enhorabuena. Weiss sonrió, eres mi compañero.